La segunda temporada de House of the Dragon está tardando en despegar, a mi parecer. Básicamente, lo único que hizo que los espectadores nos levantáramos de nuestros asientos ocurrió en el capítulo 4 y estuvo protagonizado por este tipo, Aemon Targaryen. Así que hoy hablaré sobre este personaje, habrá spoilers, y de cómo es en este momento el único que mantiene mis esperanzas de que House of the Dragon termine siendo un digno spin-off de Game of Thrones. Comenzamos. Sé que hay gente que se molestará por lo que dije, pero me parece que House of the Dragon se está quedando sin gasolina, al menos por los momentos. Tras un parón de casi 2 años, la serie no tuvo el mismo recibimiento en el primer capítulo de su segunda temporada. Y es que creo que por un lado, estos recesos tan largos entre una temporada y otra hacen que el entusiasmo por la serie se diluya. El hype que deja el final de una temporada tiene que ser muy alto para que la gente se mantenga 2 o 3 años a la espera de una siguiente temporada. Y aunque el final de la temporada pasada de House of the Dragon estuvo bien, pues la realidad es que la obra, como un todo, no está ni de lejos cerca del nivel de Game of Thrones en sus mejores momentos. Recoge la esencia del mundo de George R. Martin y en ella vemos las mismas situaciones límite que vimos en Game of Thrones, las mismas intrigas, la sangre, las traiciones, todo está allí, solo que sin el mismo brillo. Así que termina siendo una buena serie, pero no una extraordinaria. Algo que noto esta segunda temporada es que a la serie le cuesta mucho avanzar. Entiendo que es una decisión consciente de los guionistas, que Game of Thrones se basaba en varios libros y fácilmente daba para varias temporadas, y que incluso se quedó corta, y que en el caso de la obra de Martin en la que se inspira House of the Dragon, Fire and Blood, pues esta es una sola. Hay menos material que adaptar, así que si aceleran demasiado el paso se comen el libro completo. Y es que Ryan Condal, productor de la serie, declaró en su momento que al menos 4 temporadas tendría esta serie. Así que claramente esta temporada está alargando el chicle y mareando la perdiz. Sin embargo, y como ya dije, lo único que me mantiene con esperanzas de que pase algo es Aemon Targaryen, el segundo hijo de Alicent Hightower y el rey Viserys I. La historia de Aemon es de lo más interesante. De niño no tuvo el privilegio de tener su propio dragón. Resulta que según la tradición de los Targaryen, a cada príncipe al nacer se le entregaba un huevo de dragón que tarde o temprano eclosionaría, trayendo al mundo al dragón que le acompañaría siempre. Y el de Aemon nunca eclosionó. Mientras crecía, su hermano mayor Aegon y sus sobrinos Lucerys y Jaehaerys se burlaban de él por no tener su propio dragón, hasta que en el capítulo 7 de la temporada pasada, el chico, que para el momento apenas estaría entrando en la pubertad, se planta frente a la dragona más grande del reino, Vhagar, y la reclama para sí. Y esta escena es crucial no solo para el personaje, sino también para el desarrollo de la historia. Pues a partir de ese momento, Aemon, del cual su propia familia se burlaba, se convertiría en el mayor poder del reino. Su propio abuelo, Otto Hightower, se lo dice años después. La escena con Vhagar nos ayuda a entender quién es Aemon y cuáles son sus motivaciones. Extremadamente valiente, en una parte la dragona estaba a punto de achicharrarlo y el chico no pierde la compostura, además de audaz. Pero su acción también nos habla de una persona muy rencorosa y con una necesidad muy grande de mostrar su valía. Recordemos que Aemon ha decidido plantarse frente al dragón más grande y feroz de Poniente, en parte porque su hermano y sus sobrinos se burlaron de él. Los siguientes acontecimientos relacionados con Aemon son también definitorios para el destino del personaje. Enfurecidas, sus primas le reclaman haber tomado a la dragona de su difunta madre. Sus sobrinos también se le lanzan encima. Y él solito se los sacude a todos, demostrando una ferocidad temible que le definirá a lo largo de la serie. Pero su sobrino Luke le raja la cara con un puñal, destrozando su ojo y dándole el sobrenombre que lo acompañará toda su vida: el Tuerto. Por supuesto que tu propio sobrino te saque un ojo no es lo mejor para tener un clima familiar apacible. La agresión sufrida por Aemon será otro acontecimiento clave para el estallido de una eventual guerra entre los negros y los verdes en la serie. La animadversión entre la familia del rey Viserys y de la entonces princesa Rhaenyra llega a ser tal que Alicent incluso propone que a Lucerys se le saque un ojo como pago por su agresión. Pero el acontecimiento definitivo que marcará el desarrollo de Aemon como personaje se da al final de la temporada 1, cuando se encuentra con su sobrino Luke en el castillo de Borros Baratheon.
La secuencia es una de las mejor logradas de toda la serie. Y en ella vemos cómo Aemon, al principio gélido, le exige a Luke que se saque su propio ojo como castigo por lo que le hizo. Cuando Luke se niega, vemos cómo Aemon pierde la compostura y se abalanza hacia él en medio de gritos. Aemon es un personaje con un temperamento interesante porque pasa de la más absoluta frialdad y calma a tener arrebatos de ira que lo llevan a ser una persona explosiva y por tanto impredecible. Así que ver a este tipo en pantalla es no saber lo que puede pasar, algo que es muy necesario en una serie como esta, que está llena de personajes taciturnos y reflexivos. Solo Daemon en la primera temporada nos brindó algo de eso, pero lamentablemente en esta segunda temporada el personaje ha pasado la mitad de la historia tirado y drogado en un castillo en medio de alucinaciones. Pero volvamos a lo de Luke y Aemon y vayamos al momento en el que Aemon, cegado por su ira y su deseo de venganza, persigue a Luke y su dragón a lomos de la mastodóntica Vhagar. La escena es electrizante y en cierto punto ambos pierden el control de sus dragones, que deciden actuar por cuenta propia. Arrax, el dragón de Luke, desobedece a su amo y le lanza una bocanada de fuego a Vhagar. Y Vhagar desobedece a Aemon y, bueno, se zampa a Luke y a su dragón como si fueran un tentempié. Instantáneamente vemos el rostro de desconcierto e incluso culpa de Aemon. Y este es otro momento que define muy bien al personaje. Es un tipo audaz, vengativo, cruel, impulsivo, pero tiene una conciencia. Su impulsividad y su rencor no son su único rasgo definitorio. Y aquí la serie se ha desmarcado de forma inteligente del libro. Y es que en Fire and Blood el personaje de Aemon mata a Luke a conciencia. En cambio en la serie nos explican que se trató de un accidente, que Aemon quería asustar a Luke, pero que en realidad no había pensado seriamente en matarlo. Incluso en esta temporada llegamos a ver al personaje en una situación muy vulnerable con una prostituta. Le cuenta que se sentía mal por lo que había pasado con Luke y también por lo que había sucedido con su sobrino Jaehaerys, quien había sido asesinado en su lugar por los dos sicarios enviados por Daemon. Este tipo de detalles, darles cierta humanidad a los personajes, incluso a los peores antagonistas, es lo que hizo grande a Game of Thrones. Villanos como Joffrey o Ramsay sin duda eran carismáticos y se ganaron el odio de todos, pero ofrecían pocos matices en su carácter. En cambio, personajes como Cersei llegaron a tener momentos de vulnerabilidad en los que podíamos ver que en el fondo tenían rasgos de humanidad. Y estos son los personajes que realmente dejan un recuerdo. Los monstruos son divertidos, pero que no puedan conmovernos y que no nos veamos identificados en ellos, les resta puntos. Incluso los buenos tenían rasgos sombríos, como la propia Daenerys Targaryen. Que Aemon en la serie no sea un completo desalmado y que lo veamos en una situación casi edípica, con una prostituta de cierta edad, acurrucado como un niño, con plano de jarra de leche incluido y recibiendo caricias y palabras confortantes, nos habla de un tipo que en el fondo es bastante vulnerable. Por supuesto, eso no quita que sea un auténtico cabronazo. Tras ser humillado por su hermano Aegon, una vez más, Aemon se venga de él por partida doble. Vemos cómo humilla a su hermano frente a todo el Consejo Real y le hace ver su propia ineptitud como rey y como estratega militar. Lo hace de forma sutil, sin ponerlo del todo en evidencia, pues le habla en Alto Valyrio, la lengua de los Targaryen, una lengua que sabe que su hermano no domina, pues la respuesta inconexa y la mirada de Aegon lo dicen todo. Aemon sabe, al igual que todos, que su hermano es un completo idiota e incluso presiente que es un peligro para los intereses de los verdes. Sus miedos se confirman cuando Aegon, deseoso de demostrar su valor, se lanza a los lomos de su dragón para pelear en la batalla de Rook's Rest. Sir Criston Cole y Aemon ya habían trazado un plan para sorprender a las tropas de Rhaenyra. Sin embargo, la llegada de Aegon pone todo en peligro, y más ante la llegada de Rhaenys y su poderosa dragona Meleys. Aún así, Aemon, frío y calculador, no pierde aún la paciencia, al menos en apariencia, y espera escondido hasta el momento preciso. Justo cuando Aegon está prácticamente perdido ante la superioridad de Rhaenys y su dragona, aparece Aemon a lomos de la gigantesca Vhagar. Y todos dábamos por sentado que Aemon salvaría a su hermano, pero entonces los guionistas vuelven a sorprendernos y Aemon simplemente achicharra a su hermano y a su dragón ante los ojos atónitos de Sir Criston Cole. Nuevamente, Aemon protagoniza un evento definitorio de la historia.
Es un personaje que mueve la narrativa, que la impulsa adelante, a diferencia de otros personajes, en teoría con más peso, pero que lamentablemente, al menos esta temporada, parecen estancados en un quiero y no puedo constante. Aemon recuerda a los mejores personajes de Game of Thrones, que eran muchísimos, esos que constantemente estaban desencadenando acontecimientos importantes con sus acciones. Tyrion, Cersei, Jon Snow, Tywin, Daenerys, incluso personajes con mucho menos peso como Oberyn Martell ayudaban a darle giros a la trama. Pero House of the Dragon en este momento está casi huérfana de personajes así, a excepción del interesantísimo Aemon. Luego, a pesar de la insistencia de Alicent para convertirse en regente, deciden nombrar a Aemon, pues la realidad es obvia. Tiene el dragón más poderoso, como musita Sir Criston ante Alicent, y aparte, es un guerrero formidable. Al final, vemos que la jugada de Aemon, lejos de ser una simple venganza por las burlas de su hermano en el burdel, fue una acción calculada y astutamente ejecutada para convertirse en regente mientras Aegon agoniza a causa de sus quemaduras. Sin duda, el rencor ha sido el motor de esta acción osada de Aemon. Como ya dijimos, es un personaje hipersensible que no tolera nada bien las burlas, pero si le sumamos a esa hipersensibilidad y a ese espíritu revanchista, que es un guerrero formidable, que tiene un dragón gigantesco y que es inquietantemente astuto y ambicioso, pues obtenemos la receta perfecta para dar con el tipo más peligroso de todo Poniente, incluso por encima de su tío Daemon. La reacción de Cole, por cierto, cuando explica que prefiere que Aegon sea regente, es muy importante, pues él sabe lo que sucedió realmente. En el fondo decide seguir la corriente porque le teme a su pupilo. Se ha dado cuenta de que no solo es una pieza esencial para los intereses de los verdes, sino que además es un tipo al que no le va a temblar la mano a la hora de cargarse a quien sea, incluyéndolo a él, obviamente. Así que por ahora tengo que decir que lo que me mantiene pegada a esta serie es el buen Aemon, porque cada vez que sale en pantalla tengo la expectativa de que finalmente algo interesante vaya a pasar. Si te gustó este análisis, suscríbete, dale a me gusta y comenta qué piensas tú de Aemon y de la serie en estos momentos. ¡Chau!